Hola, maestro. Te he estado buscando toda la mañana. Finalmente te encontré. Hola, Steven. ¿Me has estado buscando? Bueno, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy cansado, maestro. Lo intento y lo intento, pero cada vez que tengo que usar una palabra nueva, no la recuerdo. No entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes aprender nuevas palabras en español? No me refiero. Cuando veo una palabra por primera vez, puedo usarla, pero luego la semana siguiente quiero usar esa palabra nuevamente en otra oración, pero no puedo recordarla. Me refiero a palabras más avanzadas, porque ya hablo español básico. Creo que lo entiendo ahora. No puedes memorizar vocabulario nuevo en español, vocabulario avanzado. Por eso siempre usas las mismas palabras básicas. Ahora te entiendo. Eso es correcto. Y necesito su ayuda con eso, por favor. ¿Qué puedo hacer? No puedo seguir hablando español básico. Necesito hablar español avanzado. Ayúdeme, por favor. Sí, yo lo entiendo. No te preocupes. Te ayudaré. Presta atención. ¿En realidad? Oh, muchas gracias. Realmente aprecio su ayuda, maestro. Sabes que no soy un hablante nativo de español. Al igual que tú, tuve que aprender español hace mucho. Hace 18 años exactamente. Entonces sé lo que estás hablando porque tuve el mismo problema. Aprender español básico no fue difícil para mí. Siempre fui bueno en ese idioma. Entonces pude hablar español en muy poco tiempo. Quiero decir, español básico. Pero con el tiempo me di cuenta que no era suficiente. Mi nivel de español no era suficiente. Comunicarse con hablantes nativos español, porque no hablan solo español básico. Entonces tuve que memorizar nuevas palabras en español avanzado, pero fue difícil para mí. Entonces, en este video, no les daré muchos consejos técnicos, no esta vez. Te diré que funcionó exactamente para mí, y tal vez pueda funcionar también para ti, Steven. Algo que funciona para mí fue utilizar la nueva palabra lo antes posible. ¿Cómo es? Bueno, imagina que aprendes una palabra nueva, la palabra abandonar. ¿Sabes lo que significa? Para ser honesto, no, maestro. Es la primera vez que escucho esa palabra. ¿Qué significa? Bueno, abandonar significa dejar a alguien que te necesita o cuenta contigo. Dejar plantado. Entonces, ya aprendiste esta nueva palabra, ahora tienes que usarla en una oración. ¿Por qué me abandonaste? Bueno, esta frase es similar a ¿por qué me abandonaste? Puedes usar eso, por supuesto. Pero quieres usar vocabulario nuevo, por lo que necesitas usar la palabra nueva. Abandonar. Ahora ya sabes qué significa abandonar, pero debes usarlo en diferentes tiempos gramaticales.
Entonces tendrás que aprender todas las variaciones de este verbo, porque puedes decir, me abandonas, te abandono, ellos me abandonan, pero eso es solo en presente simple. Debes usarlo en diferentes tiempos gramaticales, porque así es como hablan los hablantes nativos. Entonces ve al internet y busca las variaciones de la palabra abandonar, o utilice un diccionario. Abandonar en presente simple, abandonar en presente continuo, abandonado en pasado simple. Abandonado, abandonará, etc. Bien, ahora que conoces sus variaciones, puedes usar este verbo en cientos de oraciones y preguntas para poder memorizarlo. ¿Por qué me abandonaste? No te he abandonado. Él me está abandonando. No te abandonaré. Crea tantas oraciones como sea posible, muchos de ellos hasta que esa palabra te resulte muy familiar. Esa es la mejor manera de aprender una nueva palabra. Eso es fantástico, pero ¿qué pasa si tengo que usar esa palabra dentro de meses y no la recuerdo? Por eso crearás muchas oraciones con esa nueva palabra, para memorizarlo más rápido de lo habitual. Y no solo eso, pasará a formar parte de tu vocabulario. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Querrás usar esa palabra todo el tiempo. En serio, me pasó a mí. Cada vez que aprendía una nueva palabra avanzada, quería usarla siempre. Y realmente funciona. Así es como mejorarás tu vocabulario. Ahora, esto es algo muy importante. No solo quieres aprender español, sino que también quieres usarlo en situaciones de la vida real. Sí, profesor. Necesito hablar español en la vida real, no solo español de libros. Sí, lo sé. Entonces tendrás que hacer esto. ¿Recuerdas que te dije que hicieras tantas oraciones como fuera posible? Sí. Dijiste que tengo que usar esa nueva palabra para crear muchas oraciones en muchos tiempos gramaticales. Está bien, pero no te limitarás a inventar las frases. Asociarás la palabra. Asociarás esta nueva palabra a tu vida, la vida real. ¿Sabes cómo? Bueno, es fácil. Por ejemplo, si aprendes la palabra intrépido, ¿sabes lo que significa? Sí, he oído eso. Intrépido significa invulnerable al miedo o a la intimidación. Muy bien, pues ahora tendrás que usarlo. Soy muy intrépido. ¿Eres intrépido? O ese hombre intrépido camina hacia la gasolinera. Cuando tengas un hijo, será muy intrépido. Recuerdo que yo no era intrépido en la escuela. ¿Entiendes lo que quiero decir? Utilicé la palabra en diferentes contextos y diferentes tiempos gramaticales, pero con frases de la vida real, con ejemplos real, frases sobre tu vida. Funcionó muy bien para mí y también puede funcionar para ti si lo haces cada vez que aprendes una palabra.
Sí, profesor. Esa es una información muy valiosa. Prometo que lo practicaré. Ahora necesito saber vocabularios más avanzados. ¿Puedes hacer un video sobre eso, por favor? Por supuesto, pero solo si a nuestros suscriptores les gusta la idea. ¿Quieres un video con palabras de español avanzado? Si es así, por favor, dale me gusta a este video y comenta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.